Esta es la población máxima de Project Zomboid, donde hay decenas de zombies en cada rincón, Demasiado, muchacho. en cada lugar. Y en este video voy a sobrevivir 100 días a hordas sin igual que no se ven ni en Louisville, viajando por decenas de lugares y teniendo decenas de aventuras, teniendo acceso a armas pesadas, misiles y hasta un tanque. Hoy me van a acompañar en la aventura más sangrienta que he tenido en Project Zomboid. No paran de venir, no paran de venir, no paran de venir. Y todo comenzó en Irvington. Hola, bueno, estoy en el autódromo, que la verdad que en términos de loot, un pedazo de carne era increíble. Así que evidentemente tomé la única decisión que se puede tomar en esta situación, y fue largarme del autódromo. Como saben, en un autódromo por lo general suele haber autos, así que eso fue lo que fui a buscar. Con llave pero sin gas, bueno, gracias. A ver, ¿qué esquivo? Ahí está, vi una llavecita. ¡Ah! Boludo, casi me muerde. Bueno, muchachos, voy a hacer la táctica milenaria que ya todos conocen. Y dicho y hecho, empecé a traer a todos los zombies a campo abierto, así los alejo de los autos y puedo agarrar uno. Bueno, creo que este es el auto que tenía llave. A ver, muchachos. Bingo. Bueno, chao. Y finalmente, con un vehículo en nuestra propiedad, decidí retirarme a una casita en el medio del campo. Hola. Muchachos, primer contacto con un animal en Project Zomboid, ¿eh? Después de haber explorado los alrededores de la casa y no haber encontrado absolutamente nada interesante, decidí que lo mejor sería irme a dormir. En el día 2 recurrí a la violencia. Hay una casa muy interesante cerca de donde estábamos que pretendía que fuera mi base, pero obviamente antes hay que hacer una breve limpieza. Vamos a darle. Vengan, chiquillos. Mirá qué buen garage. Ya estoy viendo un Dodge Charger RT del modelo 1960. Bueno, todo despejado. Finalmente despejé la casa que vamos a utilizar durante toda la serie. Y la razón por la cual la elegí la van a descubrir en el día 3. Verán, esta casa no es una casa común. Está ubicada justo al lado de una granja que está repleta de animales. A muy poca distancia tenemos un gigamart, una armería y una tienda de deporte. Todo este loot está alrededor de esta casa. Y lo que voy a hacer en este día es reconocer la zona donde se encuentran todos estos lugares. A ver a qué nos enfrentamos realmente. Mi PC ya está al borde de colapso y no hemos ni llegado. No. Esto es imposible, hermano, es imposible. Lo peor de todo esto es que ni siquiera había visto la peor parte. Pero qué recontra carajo, bro. ¿Qué carajo? No, o sea, se me está tildando el PC. No me preocupa los zombies, me preocupa que se me esté tildando el PC con Project Zomboid, que tiene los mismos gráficos que Terraria. Bueno, chicos, cambio de planes. Hay un pequeño secreto en esta casa que todavía no les he contado y que la va a hacer la mejor casa de todo el juego, pero con diferencia. Verán, el gran secreto es que cruzando el campo de la casa hay un campo, pero de tiro, que va a estar repleto de armas. Y además no nos vamos a cruzar con ningún zombie. Bueno, vamos yendo al campo de tiro, muchachos, porque si queremos despejar ese lugar vamos a necesitar muchas balas. Ya les digo. Uy, miren, una vaca. Genial, llegamos. Ahora, es cuestión de cruzar este caminito y ya estamos en el campo de tiro. Luego de haber llegado al campo de tiro y despejado todo a mano, logré sacar un montonazo de loot. E incluso al otro día encontré un auto, un Nissan Skyline GTR, listo para que lo usemos. Sin embargo, luego de haber looteado todo esto, se hizo de noche. Entonces dije, bueno, me voy a dormir. Pero pasó algo inesperado mientras dormía. Muchachos,
Me estoy dando cuenta que mi personaje tiene fiebre y tengo poca vida. De hecho, le está bajando la vida a un ritmo extremadamente preocupante. Y no sé qué está pasando. No me digas que me voy a morir. Bueno, muchachos, vamos a crear al compañero. Bueno, el querido compañero se va a llamar Tyrell Varela y a diferencia del otro, no es negro. Bueno, no importaba eso, ¿no? Y así como si nada hubiera pasado, me creé otro personaje y me dirigí al lugar donde estaba mi cadáver. Me tiré una fumada por todas las aventuras que vivimos en nuestro tiempo juntos y decidí usurparle su vida. En fin, muchachos, tenemos un montón de armas ahora. Solamente nos falta una sola cosa. Molotovs. Y el mejor lugar para encontrar alcohol era el bar, encontrado al sur de la ciudad. Y al llegar al lugar no había tantos zombies, pero aún así... Coti Editor quiere hacer una pequeña pausa en este momento para por favor pedirte que si te está gustando el video le des un buen like, te suscribas, ya que estos videos como pueden ver son increíblemente complicados de hacer, son muy largos. Dios mío, pero qué carajo es esto. En fin, nada, eso, sigamos con el video. Puerta cerrada, ventana abierta, así funciona. Y adentro del bar me encontré con... Bueno, ya sabéis que me encontré un montón de alcohol. ¿Qué carajo me voy a encontrar? Pero la cuestión de todo esto es que ahora tenemos molotovs. Y estamos listos para la primera gran matanza. Pero no sin antes practicar recarga. ¿Meto bala? Saco bala. Meto bala. Saco bala. Y con este increíble arsenal era momento de comenzar el asalto a la tienda de armas. Voy a empezar a disparar acá, a campo abierto, y después nos vamos a ir acercando. Che, 20 tiros para matar uno. Bueno, dale, viejo, dale. Agarré la mano, mirá, mirá. Pum, pum, pum. Luego de haber procedido a matar a todos estos zombies a campo abierto durante varios días, decidí volver a mi casa, quedarme mirando a una pared muy seriamente. Y al otro día decidí volver de nuevo al campo abierto, pero esta vez a despejar la zona de la tienda de armas, que esta zona no iba a ser nada fácil. Uy, por Dios. Me dieron hasta ganas de bailar. Buah, qué intenso, Dios mío. Bueno, como estos hijos de puta me cansaron, me voy a meter este auto, voy a atacar la bocinita. Auto de mí. Bueno, listo, ahora ya está. Toco la bocina y vienen todos y que se pudra. Y al ver la absoluta locura de zombies que se me estaba aproximando, decidí utilizar una táctica que muchos de ustedes extrañan. Extrañaron el fuego, Extrañaron el fuego, no me miento. Estoy tratando de traerlos hacia el fuego, pero no bien. Es como que no les interesa mucho el fuego hoy, Ahora sí vienen, Ahora sí se armó. Llevo como media hora meta a disparar, por Dios, ya me estoy cansando. Bueno, ya es de noche. Estos son los últimos zombicitos, pero creo que me voy, Me voy porque ya me aburrí de tanto disparar.
Luego de haber despejado la zona, en gran medida oscureció y no me quedó de otra que volver a la casa. Así como volví, así como me fui de nuevo a la zona de la tienda de armas, porque yo estaba ansioso por ver qué carajo tenían esos muebles. Pero, malas noticias muchachos, me había olvidado que la tienda de armas está cerrada con una valla de acero y que yo no tenía ningún tipo de herramienta para sacar esa valla. Pero qué inteligente que soy, la verdad, que deberían de darme un premio. Así que bueno, en fin, lo que hice fue revisar un montón de autos a ver si alguno podía llegar a tener una máscara de soldador, que era justamente lo que me faltaba. Es que yo no puedo creer que soy tan idiota de no acordarme que la tienda de armas tenía esto. Es que no juego hace tanto Project Zomboid. O sea, literalmente pasé un año sin jugar Project Zomboid. No se piensen que estuve jugando Project Zomboid en este año que no hice videos. No, jugué Project Zomboid y no me acordaba de que tenía que usar un soldador para esta porquería de puerta de mierda. Y encima este auto no tiene nada tampoco. ¡Nada tiene! Como si fuera poco, ese no es el único problema que tenemos, porque mi personaje está gravemente desnutrido y no tenemos comida en la casa hasta que yo haga las vacas, las gallinas y todo eso que añadieron en el juego. Pero hasta ese momento mi personaje se va a morir de hambre y va a tener que comer lo que encuentre, como ahora que estoy comiendo este pedazo de manteca. Pero como soy una persona altamente inteligente, tenía un plan, así que al otro día decidí volver a esta zona y me encontré con una serie de departamentos que están todos en hilera y todos tienen garage. Y dije, bueno, pues supongo que en alguno de estos garages debe haber una máscara de soldar. Así que bueno, a trabajar se ha dicho, si es que se puede llamar trabajar jugar un juego. Y la cuestión es que me encontré con un montonazo de zombies. Como siempre, siendo tan inteligente como soy, me fui a distraer a estos malditos zombies. Los traje a todos hacia una zona de construcción, lo que me permitió lootear los edificios de departamentos sin ningún tipo de problema. Y después de haber looteado absolutamente todos, justo en el último, no puedo creer que no encuentre nada en estos lugares, por Dios. O sea, tiene que haber una acá. Me mordió. No me mordió, chicos. Falsa alarma. Bueno, sigamos entonces. Mi casi muerte valió la pena, muchachos, porque lo conseguí. Y obviamente, obviamente que no voy a dejar este pobre auto acá solo. Así que voy a tratar de robármelo. A ver. Así, ¿no? Creo. Bueno. Luego de haber tentado la suerte con el Dodge Charger, decidí volver a casa y dormir, ya que teníamos mucho luteo que hacer al otro día. Y dicho y hecho, al otro día me dirigí a la tienda de armas y lo que encontré estuvo lejos de ser decepcionante. Esto no tiene nada que ver, pero miren qué lindo gorrito. Habíamos conseguido balas y armas para poder enfrentar objetivos muchísimo más grandes, de los que hablaré en un momento. Ahora lo que faltaba era el gran Gigamart, que estaba justo al lado y que ya había despejado. Pero este sí que fue bastante decepcionante. Mira, la verdad es que conseguí muy poca comida y esta comida no iba a ser suficiente para subsistir por el resto de la serie. Así que la búsqueda de comida va a tener que esperar mucho más tiempo, aunque lo poco que conseguí me iba a servir para aguantar un tiempo más. Y como si fuera poco, al llegar a la casa me topo con que la electricidad se fue para siempre. Pero problema menor, porque ahora es momento de contarles el verdadero plan. Que lo parió el auto de mierda, la reputísima madre que te recontra parió. Luego de haber pasado un día muy entretenido ordenando, decidí comenzar un viaje que podría cambiar el destino de nosotros y darnos mucho más poder. La gran odisea es llegar a la tienda de armas más grande de todo el juego por lejos, porque mi objetivo no eran simples balas, quería misiles para un maldito tanque que conduciremos más adelante, por lo cual no iba a poder encontrar esto en cualquier lugar. Guns Unlimited era nuestra odisea y no se encontraba tan lejos como yo pensaba. De hecho, estábamos relativamente cerca. Ese era nuestro objetivo. Cargué la camioneta y me desvié del camino para ir a una tienda de deportes, la única que me faltó lootear en el terreno del Gigamart, y encontré algún que otro bate, útil para la terrible matanza que se me avecinaba. Y así arranqué un viaje.
Al llegar a la granja me topo con un buen par de zombies, pero debido al cansancio que iba acumulando mi personaje, decidí buscar un lugar para dormir. Agarré mi camioneta, me aparté un poco y le di mi merecido descanso a mi personaje. Pasando al día 17, donde finalmente sí despejé la pequeña granja que pretendía que fuese mi hogar, pero al entrar me doy cuenta que estaba completamente arrasada. No tenía absolutamente nada, ni muebles, solo una fuente de agua que aproveché en el poco tiempo que estuve ahí, así que simplemente decidí dejar la casa atrás y dirigirme al Guns Unlimited. En el camino al Guns Unlimited me encontré con un tráiler y me pareció buena idea en ese momento llevarlo para tener más espacio para lootear. Lo que no entendí fue que es mucho más fácil que tu camioneta se quede atascada usando uno de estos. No te la puedo creer. Cosa que terminó sucediendo cuando llegué y no me dejó más opción que adelantar mi presentación a los zombies por obligación. Como no quería pegar tiros, me despejé a todos estos zombies a melee, salvé mi camioneta y me fui a dormir otra vez a un lugar apartado. Este día no dudé y pegué tiros, muchísimos, pero estaba muy lejos de despejar este lugar. En este día pegué alrededor de 150 tiros y solo me sirvió para despejar la parte exterior del Guns Unlimited. Luego de haber dormido de nuevo en mi camioneta, volví al Guns Unlimited, pero me adentré aún más y todavía me quedaba una población zombie insana por despejar. Me adentré un buen trecho hacia adentro, le llamé la atención y comencé a disparar. No había visto tantos zombies desde Louisville. Qué buena precisión tiene mi personaje. Tiene la misma precisión para otras cosas igual, ¿eh? Todo este tiempo solo utilicé la pistola, pero se me estaba tornando cansino tener que matar tantos zombies. Así que después de volver a dormir en mi camioneta, volví con más ganas de matar que nunca. Y en el día 20 saqué una maleducada, la escopeta, e hice la matanza más grande que hice nunca en Project. Impresionante cómo pega la escopeta, ¿eh? Ahora sí, vengan, hijos de puta, mi arma es más larga, más grande. Luego de un intenso día de despeje, finalmente entré en el Guns Unlimited para encontrarme con una fuerte decepción. Había muy pocas balas para las que gasté. Para ponerlos en contexto, durante estos 3 días estuve horas matando sin parar, gastando alrededor de 500 balas, ya que no utilicé fuego. Y al entrar en este lugar me esperaba por lo menos cajas de balas, pero ni eso. Solo encontré un par de pares de balas, que aún así me iba a llevar. Pero apenas empiezo a lootear para largarme de este lugar maldito, y ocurre esto. Era obvio que el helicóptero del orto no podía dejarme tranquilo y tenía que venir a romperme las pelotas, boludo. Después de haber gastado 8000 balas. Se va. ¿A qué vino? A romperme los huevos nada más. Vino 1 minuto. Dios mío. Está volviendo. Mirá cómo quieren volver a entrar estos hijos de puta al lugar que despejé. No van a entrar, hijos de puta. No van a entrar. Antes muerto antes de volver a despejar este lugar. Se van de acá, se van. Esto es mi... No entiendo por qué no paran de salir zombies, Dios mío.
Luego de haberme defendido de otra horda más, decido ir a dormir. Al despertar me encuentro con aún más hordas, debido al helicóptero, con todo respeto, de mierda que atrajo a todo Zomboid de nuevo. Y ahora, irritado, estresado y cansado, me tocó despejar otra vez este lugar. Pero al menos el día de hoy sí que puedo lootear gran parte del edificio, llevándome poco loot, pero algo por lo menos. En el día 23, mi suerte cambia, ya que finalmente logro lootear de forma relativamente tranquila el edificio, y dándome cuenta que si bien el loot no fue suficiente para justificar 6 horas continuas de disparos, al menos logré recuperar la inversión. Y como si no hubiera tenido suficiente de este lugar en el que todo me salió mal, la camioneta estaba sin gasolina y se había quedado sin motor. Que lo parió, me choqué el tráiler de mierda este. ¡Salí! ¡Salí, la puta madre! ¡Tráiler del orto! ¡Dios! ¡Déjame! Uy, cierto que estaba el tráiler. ¡Ay, no! ¡No me arranca! ¡No arranca! ¡Ay, Dios! Todo por culpa de ese tráiler de mierda. Así que me tuve que poner manos a la obra en conseguir un auto en condiciones, y no cualquier auto, sino uno que tenga suficiente capacidad para llevar más de 600 kilos en balas, y encontré esta pequeña van que se veía prometedora. Así que al otro día intenté puentearla. Bueno, creo que ya sé cómo puentear, así que no creo que me pase exactamente lo mismo. Bueno. No arranca, boludo, Dios mío. Bueno, ya está, ¿no? Bueno. ¡Pará! 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 Y evidentemente esto atrajo a media población zombie de nuevo, y tuve que gastar más preciadas balas en un montonazo de zombies. Al otro día llegué a la van y haciendo zoom me doy cuenta que hay un terrible camión militar enfrente, que tenía 1000 de capacidad. 1000, casi el doble que la van. Y lo más gracioso de todo esto es que cuando entré tenía las llaves puestas. Así que todo lo que pasó en el día anterior fue al reverendo pedo y perdí un montón de tiempo y balas. En fin, cosas que me pasan en Zomboid. Pero mi mala suerte no terminó acá, obviamente. Al intentar entrar con el camión me di cuenta que quedó ahí mi camioneta, en el medio del camino y con un motor muerto. Eso quería decir que iba a tener que encontrar otro auto para poder sacarla. Así que dicho y hecho, conseguí un taxi a full de gas y remolqué la camioneta para finalmente poder meter el camión. Necesito un descanso, boludo. Metí el camión adentro del Gun's Limited y me fui a dormir, para terminar con esta desastrosa hilera de días malos. Como curiosidad decidí mirar cuántos zombies había matado y había llegado a la cifra insana de 1780 zombies en tan solo 26 días. Una absoluta locura. Y eso que no estamos contando a nuestro querido compañero que tuvo la mala suerte de morir antes. Porque eran. En el día 27 finalmente pude lootear el edificio completo, aunque el loot no era exactamente lo que pensé, ya que no pude encontrar ningún tipo de arma loca como lanzacohetes o misiles, que era lo que estaba buscando para el futuro tanque, así que eso tendrá que esperar de momento. Luego de un día tranquilo de looteo, al siguiente día estaba pensando en irme al carajo de este lugar, pero mi curiosidad pudo un poco más y quise adentrarme al campo de tiro del Gun's Limited, pero correcta decisión de mi parte, decidí largarme al carajo del Gun's Limited y seguir mi camino, terminando así la odisea.
Debido a nuestro extenso viaje de vuelta a casa, decidí hacer un par de paradas. La primera de todas fue una tienda de objetos de granja en la que no pude obtener mucho loot, pero sí muchas semillas que nos van a servir para poder hacer mi propia granja. Ya la verán más adelante. Luego de esta parada, el viaje continuó. Pero en mi minimapa apareció una estructura que me generó curiosidad. Llegando al lugar, mi PC empezó a tener convulsiones y a casi explotar, lo que hizo que mi curiosidad aumentase más, ya que podía significar que estábamos llegando a un lugar superpoblado y lleno de loot. Pero no, al llegar me topo con un par de zombies y con algo mucho más interesante: el hecho de que esta versión del juego quería hacerme perder años de vida y hacerme sacar canas verdes porque el muy cabrón de mi personaje no podía atacar de ninguna manera. No puedo pegar, no hay manera. Mirá, escuchen. No pega. ¿Qué le pasó? Le dio el virus pacifista. Se volvió católico. Y luego de haber pasado el día entero tratando de arreglar este bug, lo logré. Al día siguiente me dirigí a otra parada interesante. En este lugar se encontraba una pequeña tienda de armas y una tienda de caza, además de una gasolinera que podíamos usar para cargar gas a montones para nuestros generadores en la casa, ya que, como mencioné antes, ya no teníamos luz. Al llegar, despejé una casa que íbamos a usar para dormir por unos días y conecté el generador a la gasolinera, generador que tenía pero no con gasolina, o sea que tuve que sacarle a los autos de alrededor. Y después de un buen rato, uno de los autos estacionados ahí tenía un poco. Le saqué el poco gas que tenía y, como oscureció, fui a dormir. En el día 30, luego de haberle cargado gas al camión, me dirigí a la pequeña tienda de armas, hice un poco de despeje simple y volví a lootear rápidamente tanto la tienda de armas como la de casa. Obtuve un loot aceptable para hacer una parada corta, así que, contento con haber recuperado mi inversión en las balas del Guns Unlimited, me fui. Pero no sin antes, en el día 31, sin haberme robado un terrible tráiler con 500 de capacidad para poder robar más lugares en el camino. Y debido a lo castigados que lo estuve durante todo este tiempo aguantando mis desaventuras, decidí mostrarles un lugar interesante por el camino. Miren lo que es este pueblucho, me hace acordar al queridísimo Arthur Morgan. Ay, qué bonito lugar, la verdad. Además que está todo abandonado, no hay ni loot. Pero bueno, me pareció curioso mostrarles este lugar. Y con esta jugada de altísimo IQ, me terminé robando los colectores de agua que estaban ahí, ya crafteados. Ni siquiera tenía que esforzarme en conseguirlos por mis propios medios. El viaje continuó y, debido a la amenaza inminente de la noche, decidí buscar refugio en una casa, que estaba muy al fondo de un camino de tierra. Sin dudar, en una tenebrosa noche, me adentré lentamente. Qué miedo, muchachos. Qué granja más rara, ¿no? Qué granja curiosa que estoy viendo. ¿Hola? ¿Hola? Voy a ir al sótano. Oh, Dios. Bueno, no voy a molestar. Bueno, ese tenebroso sótano no va a impedir que yo me duerma. Aquí fue donde pasamos al día 32. Con la luz de un nuevo día pude ver que esta granja no era muy normal. Esta es la famosa granja de los cultistas. Una granja que parecía tener un pasado bastante turbio y con sacrificios de por medio. Y el sótano de la casa es prueba de esto. Pero bueno, ahora todos son zombies, así que me la pelo. Me largué de ese lugar y continué mi camino hacia nuestra preciada casa. Chofer, apure ese motor, que en esta cafetera nos morimos de calor. Finalmente llegué y poco después se largó un diluvio, lo que me obligó a poner los colectores de agua que habíamos agarrado antes. Luego de un día ordenando, pasé al siguiente día. Es momento de explicar cuáles eran mis planes para los siguientes días y para lo que resta de capítulo. Y decirles que nuestro mayor problema por lejos era la comida. De hecho, ya venía siendo un problema hace mucho tiempo, y ahora que casi toda nuestra comida se había jodido por falta de luz, ahora era todavía peor, por lo cual en gran parte de este capítulo mi prioridad es conseguir animales, formar una granja próspera, cultivos y conseguir la mayor cantidad de comida posible. Pero ya les digo que fácil no va a ser, como todo en este juego. El primer lugar que caería en nuestras manos sería la Hardware Store, o bueno,
la ferretería, cuya cual no había looteado después de todo este tiempo. Y menos mal que no me tomé el tiempo de hacerlo, aunque antes lo había deseado, porque no tenía prácticamente nada, solamente un hacha de leñador y nada más, que era una de las cosas que estaba buscando para poder construir la granja, pero qué decepción. En fin, posteriormente hice una pequeña run al Gigamart para ver si me había dejado algo que pudiera ayudarnos a saciar el hambre temporalmente. Y sí, logré sacar alguna que otra sobra y luego también volví a la tienda de armas donde ocurrió algo curioso. Dios mío, con este tipo, no me dejan paz. Mamita querida. Yo no me traje ningún arma a todo esto, pensé que íbamos a estar tranquilos. Bueno, sí atrajo bastante zombie, la verdad, así que... Dios, me voy a tener que quedar acá un buen rato. Debido a este encontronazo, tuve que volverme a casa súper tarde en la noche esperando a que los zombies me dejen salir de la gun store, pero volví a casa sin ningún problema. Y desde el día 34 hasta el 38 comenzó una seguidilla de días continuos en los que me puse a construir una base digna de una persona que tiene 800 mil millones de balas de armas, así que luego de haber talado toneladas de árboles, me hice una terraza, donde cultivar al aire libre era posible, que me quedó bastante bien. Y con la misma terraza, más espacio para guardar autos, que terminé cerrando con unas dobles puertas bien facheras, además de haber hecho adentro un gran espacio de almacenamiento de armas y balas. ¿Qué opinan de mis habilidades? Bien, Hasta que en el día 39 decidí salir a buscar comida, ya que estábamos en una situación crítica, y mi idea era volver a los departamentos donde habíamos conseguido la máscara de soldar. Looteé todos los departamentos consiguiendo una modesta cantidad de comida en el proceso, y antes de irme, como cereza en el pastel, me llevé el Dodge Charger remolcado hasta la casa. En el día 40 me di cuenta de una realidad que es bastante obvia, pero como soy un poco retrasado mental, no me di cuenta. Y es que mi personaje está viviendo una fase del año llamada invierno, donde los cultivos no crecen. Es decir, me tenía que meter la granja que había hecho en el medio del culo. Así que en el día 40 decidí ir a buscar más comida en un 24/7 que encontré, con poco éxito, ya que lo único que conseguí fueron puras chucherías que nada alimentan. Pero algo que sí conseguí en este día fue llegar a una tabaquería. Mi personaje fue fumador todo este tiempo y había sido un problema para mí poder conseguir cigarrillos, pero con una tabaquería a nuestra disposición, ese problema estaba solucionado prácticamente para toda la vida. Posteriormente continué camino hasta llegar a un lugar que va a ser pivotal en la historia, pero antes de mostrarles el lugar tuve que sacar chapa de mis 1000 horas, sacar todos estos zombies del lugar sin sudar ni un poco. Volví al lugar y encontré un tanque. Sí, un tanque. Pero para nuestra mala suerte el tanque estaba completamente cerrado y como no tiene ventanas es imposible entrar. Así que vamos a tener que ver cómo hacemos para conseguir este tanque. De momento quedará acá, esperando a que nuestra inteligencia encuentre algo para robarlo. Y recordemos que mi inteligencia no es muy superior a la media, que digamos. Al volver al auto para poder dormir, me encuentro con que estaba sumergido en el piso. Este es otro de los increíbles bugs que me encontré jugando esta versión de Project, que está rota. Eso es decir poco. Lo más apropiado sería decir que esta versión del juego está recontra remil cogida. En el día siguiente, finalmente voy a tratar de robarme al menos un animal de este lugar. ¿Qué era este lugar? Una granja industrial, supongo, o una especie de super corral donde se hacían subastas. No sé, vivo en Argentina, no tenemos de estos acá. Pero bueno, ahora todos los animales están abandonados y gritando por un rescate. No me los puedo llevar a todos lamentablemente, pero voy a ser el héroe de algunos. Así que dicho y hecho, me metí a puro balazo. La verdad que parecen ser un montonazo de zombies acá adentro, así que me va a tomar un par de balitas a despejar esto. Por Dios, qué caos que se escucha acá. Por favor. Todas las vacas están completamente locas. Todos están pegándose contra todos. No se entiende nada, loco. Fuera, fuera, malditos. Fuera, voy a rescatar a mis animalitos. ¿Por qué le pegan a la puerta? La voy a... me pegó. A la mierda, herida profunda. Me hizo cajeta. Hermano, no sabía que los animales te
Pero ¿y ahora qué me pegó si estaba de espalda? Bueno, la verdad que no entiendo muy bien esto, pero me están haciendo bolsa. Me voy a llevar estos chanchos que estaban acá afuera, que parecen más amistosos que las malditas vacas de mierda que me dejaron un agujero en el estómago. Bueno. Luego de haber sido brutalmente golpeado y casi asesinado, logré llevarme un par de chanchitos para la casa. Los dejé en un establo y me fui a dormir. Al otro día, luego de mirarme un video de por qué mis animales estaban estresados y de cómo cuidarlos correctamente, decido limpiar un poco las zonas que había establecido para cada animal. Mi plan era traerme vacas, ovejas y gallinas y chanchos, así que lo siguiente era buscar ovejas. Así que en el día 43 volví al lugar de las pesadillas donde casi me matan y logré robarme un par de ovejas. Ovejas que son terriblemente agresivas y me volvieron a lastimar. Y yo pensé que eran tiernas las ovejas. Así que como recompensa recibió esto. No soy malo por reírme de cómo cayó, ¿no? Está re dura. En fin, más tarde en el día seguí arreglando uno de los graneros que iba a usar para carnear los animales y guardar cosas. La casa estaba quedando súper bonita. Luego de un día donde solo cuidé un poco más a los animales, decidí de ir en busca de nuestro último animal por criar, las gallinas. Mismas que además de ser súper fáciles de criar, son excelentes para la comida por sus huevos. Así que me fui a la casa en donde alguna vez se quedó nuestro compañero y luego de haber cargado nuestro cargo con un montón de gallinas, me volví para la casa y me puse manos a la obra en construir un establo en condiciones. Y ya para el día 47 las gallinas disfrutaban de mejores aposentos que yo en la vida real, así que no hacía falta seguir mejorando nada. Más tarde en ese día decidí expandir la flota vehicular que disponíamos, ya que nuestro querido Dodge Charger ya tenía un par de batallas encima y estaba a mal traer. Así que me dispuse a traer el Camaro con el que tocamos bocina al principio del video y también otra camioneta. Lamentablemente no pude puentear porque soy un tanto retrasado y la bocina comenzó a sonar. Yo, sin muchas preocupaciones al respecto, decidí volver a la casa, pero algo extraño empezó a notarse. ¿Soy un poco paranoico o me parece a mí que no había tantos zombies acá? Fuera de chiste, hay un montón. Hay demasiados. ¿Pero qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos? ¿Qué carajos acaba de pasar? Vengan, salgan de mi casa, salgan todos de mi casa. No puede ser, encima yo no tengo ni un solo arma encima, ni uno. Tengo que volver a la casa y buscar un arma urgente. Rápido, necesito la escopeta, por favor, la escopeta y me los mato a todos. ¿Qué carajo hay? Hasta zombies adentro. No, mira, me rompieron todas las puertas, todo. La M249 es un arma que está a la altura de la situación. Una ametralladora ligera es lo único que puede hacer frente a estos bichos. Ahora sí, tengo la escopeta y la M249. Vengan, hijos de puta. ¡Fuera de mi casa! Es impresionante la cantidad que hay, por Dios, pero ¿de dónde salieron tantos? Si yo había despejado todo. Parece que tengo un problema, Hay un problema. Aparte del problema obvio de que hay 800 zombies alrededor de mi casa, mi personaje no está teniendo nada de precisión. Nada. Está muy cansado, así que voy a tener que buscar un lugar para dormir. Qué bizarro, pero bueno. Mi personaje estaba cansado, así que no podía continuar peleando. Me retiré a una cabaña en el medio del bosque. Me dormí ahí como pude y al otro día volví listo para recuperar lo que me pertenecía.
Vengan, tranquilo nomás, vengan, que es para todos. Vengan, vengan. Bueno, parece que despejé ya gran parte de lo que había. Bueno, creo que ya está. No lo puedo creer, la verdad. Sinceramente, nunca me había pasado esto en Project. Nunca. Bueno, la verdad que la casa me quedó hecha una pinturita. Aparte de los 857 mil millones de cuerpos que tengo que sacar ahora, me destruyeron todo el garage, todas las ventanas, todas las puertas, excepto las de garage que por suerte estaban abiertas. Todas las cajas de acá del garage también. No, qué desastre, la verdad. Qué desastre. Pero no sé qué los atrajo, no sé. Bueno, luego de terrible locura de día, en este día 49 me dispuse a despejar absolutamente cada rincón de mis terrenos a puro balazo, enojado por la cantidad de daños que le habían hecho a mi querida casa, que encima estaba recién construida. Había perdido gran parte del garage y todas sus cajas, todas las barricadas en las ventanas y un par de puertas, pero lo más doloroso era el hecho de tener que limpiar la zona, limpiando los cuerpos y quemándolos, una tarea terriblemente tediosa de limpieza que con la escuela de mamá sé muy bien que lo único que te ayuda en estas situaciones es un poco de Luis Miguel. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. En la noche del día 52 terminé de reconstruir todos los daños y de quemar los cuerpos, así que ahora sí era momento de volver a la productividad. Me volví a donde estaba el tanque que habíamos visto en la granja de subastas y traté de abrirlo con algunas herramientas, pero sin éxito. Pero al lado había un terrible pedazo de tanqueta con llaves, que obviamente decidí llevarme, junto con una chata que me llamó la atención. La verdad, a este punto no me hacían falta tantos autos, pero como soy un enfermo, teníamos como 20. En el día 53 recordé un dato que tenía olvidado, ya que no juego hace como un año, y es el hecho de que podía destrabar autos con una palanca sin tantas complicaciones, así que dije: espera, puedo robarme el tanque con una simple palanca. Entonces me fui como loco con mi chata a buscar la forma de abrir ese tanque. Y sí, estaba lo cierto, pude abrir el tanque. Luego de haber cumplido uno de nuestros objetivos más grandes en este día 54 y 55, decidí probar el sistema de caza de Project, ya que en esta versión se supone que podías cazar animales grandes, pero bueno, en fin, me pasé 2 días enteros buscando animales y no me encontré por ningún lado, en ningún momento, ningún maldito animal, ni siquiera un maldito conejo, así que estos 2 días fueron de absoluta pérdida de tiempo. Por favor, arreglen este juego que está como el culo. Pero en el día 56 todo cambia, ya que comienza la preparación para un viaje que tenía como idea cambiar para siempre el hecho de estar sin comida y cambiar el hecho de tener a nuestros pies un tanque pero sin balas para el mismo. Mi plan era cambiar esa situación para siempre. El lugar a donde habíamos llegado se llamaba Anruisi, una ciudad con un enorme enclave militar y también con un enorme gigamart. Mi entera idea era conseguir misiles para el tanque, pero lo que encontramos en este lugar fue mucho más enriquecedor. Pero eso lo verán más adelante. Antes tengo que sobrevivir a miles de zombies. Hola, Ruizy, ¿cómo estás? Me presento. Yo creo que a Melee va a ser imposible despejar este lugar. Y ahora que lo estoy pensando, a balas creo que tampoco va a ser la cosa. A dormir.
cantidad de zombies ultra equipados que hay acá. Qué locura. Debe estar llenísimo de loot este lugar. Espero que así sea. Me parece a mí que me voy a tener que ir buscando otra táctica para este lugar porque son demasiados. Son muchísimos, muchísimos. No. Voy a tener que hacer algo más. Luego de una matanza atroz, necesitaba despejar la entrada de la ciudad para poder conseguir unas patrullas. La cantidad de zombies que había en la zona militar era tan grande que hubo cambio de planes. El enorme plan era conseguir una patrulla y hacer otra táctica milenaria, pero en donde están las patrullas también hay otro montón de zombies, así que lentamente me acerqué a intentar encender una. Encendí las alarmas, tiré una molotov y esperé a que hiciera su magia. Y al otro día, con mucho éxito, logré robarme una patrulla. Patrulla que llevé rápidamente a la zona militar para tratar de despejar la absurda cantidad de zombies que había. Despeje que duró hasta el otro día y me tomé una pausa para pensar y también para ver el número absurdo de zombies que había matado. Y también para darme cuenta que ya no tenía absolutamente nada de comida, así que el próximo objetivo de esta ciudad militar era conseguir comida. Hola. Uy, perdón. Ah, no era ese lado. Bueno, perdón de nuevo. Perdón. No es mi intención, lo juro. Me quedo sordo, por Dios. Bueno, con esto tendrían que venir todos los chiquillos. Y con esto se tendrían que morir todos los chiquillos. Hola muchachos, soy yo de nuevo. Vengan conmigo, síganme que les voy a mostrar un lugar maravilloso. Listo, acá dejo el auto. Y así como por arte de magia, desaparecieron los zombies. Bueno, cállate porque me te agarra podrido. Bueno, ahora sí. A lootear el Gigamart. Estuve despejando todo el Gigamart en busca de algo de comida, pero tuve la terrible mala suerte de que este lugar estaba como la granja a la que llegamos antes del Guns Unlimited. Vacío, destrozado, roto. Y conseguí poca, pero suficiente comida para aguantar por un tiempo. Al otro día me dediqué a lootear toda la ciudad consiguiendo armas y ropa refachera. Pero lo verdaderamente interesante de este día fue la presencia de una absurda cantidad de zombies en este edificio, algo que me llamaba la atención. En este día seguí despejando este mismo edificio que les comenté, ya que fuera de joda la cantidad de zombies era absurda, más que la de cualquier otro edificio, pero no encontraba el porqué, ya que no parecía un edificio fuera de lo común ni con loot. De hecho, ni siquiera lo había revisado, estaba enfocado en lootear todos los almacenes que me encontraba. Y debido a la enorme cantidad de loot que estaba obteniendo, que por cierto todavía no me había dado ni un solo misil de tanque, decidí ir a buscar un tráiler de una forma, bueno, adaptada a mi inteligencia. En este día, con el tráiler ya en mano, no solo tenía más espacio, sino también más suerte, ya que por fin había encontrado lo que buscaba. Y más tarde en el mismo día, decido hacer algo que cambia el rumbo de la historia. Verán, de este edificio no paraban de salir zombies a cada rato, así que mi curiosidad me pudo más y quise ver de qué se trataba tanto alboroto. Resulta que había unas escaleras que parecían bajar a un búnker. Mamita querida, lo que es este lugar. Tengo un miedo porque usar armas acá adentro no es tan fácil. Ay, Dios mío. El problema de usar armas acá adentro es que te salen de las esquinas, de los bordes, como este hijo de puta. Mi gorrito, perdí el gorrito. ¿Cómo voy a perder el gorrito? El gorrito es lo más importante que tenemos. Por Dios. No entiendo, es como si las balas pegasen en la pared. Es súper difícil apuntar acá adentro. Por Dios, lo que es este lugar. Ni siquiera quiero ver lo que hay en estas estanterías. Ni siquiera lo quiero ver, te juro. Deja nomás, porque esto es una locura.
No paran de salir zombies de acá abajo. Son infinitos, por Dios. No sé cuántas balas habré gastado ya, pero estoy seguro que las voy a recuperar en este lugar porque las estanterías que vi son absurdas. Gracias a Dios que existe esta escalera, si no estaría recontra muerto. Pero por favor, bajo un nivel y hay 857 mil millones de zombies más, por Dios. ¿Cuántos hay? Paren un poco. Estos son los últimos. Apa, apa, fuera, bicho, fuera, fuera, bicho, fuera, fuera, bicho, fuera. Les llegó la hora. Qué pelotudo. Chao. Se acabaron. Se acabó. Luego de haber despejado el búnker, no tuve tiempo ni de mirar qué había dentro, pero ya sabía que esto no era coca, papi. Así que me fui a buscar un camión para poder llevarme esta barbaridad de loot. Y lo que encontré adentro de esas estanterías es lo que todo jugador sueña. Pero qué... No. Son cajas y cajas y cajas y cajas de latas de comida, cajas y cajas, todo lo que vengo buscando. ¡Oh! Así que estuve muchos días enteros looteando esta locura de lugar. Y para que se den una idea, cada caja que me llevé tiene 12 unidades de cada objeto, por lo cual tenía más de 1000 balas de todas las armas y probablemente cientos de latas de comida de todo tipo y para tirar arriba. Ni la comida ni las balas iban a ser un problema para mí en lo que le restaba de vida a este personaje. Tan solo este edificio hizo que todo valiera la pena. No tenía que seguir buscando absolutamente nada más. Habíamos conseguido misiles, balas para el tanque, RPG. Estábamos fuertemente equipados y sin dudar tomé el camión y me pegué la media vuelta a lo que sería nuestra última estadía en la casa. Luego de un largo e intenso viaje hacia casa que tuvo consigo 800 mil millones de bugs, pude llegar sano y salvo. La cuota asesina de esta aventura nos dejó en 4400 zombies liquidados. Una absoluta locura de estadística y es la estadística más alta que he hecho en este juego. Como habíamos conseguido más loot del que nunca hubiéramos podido soñar jamás de los jamases, tuve que construir un lugar donde guardarlo. Así que todos mis años de mirar Bob el Constructor antes de ir a la escuela dieron sus frutos y me permitieron crear en 3 días un increíble granero multinivel donde almacené una barbaridad de loot. Pero esto no fue todo, muchachos, porque en el medio de la noche empecé a reflexionar sobre la posibilidad de utilizar el tanque y cumplirles mi promesa. Pero hemos recorrido una enorme aventura para llegar hasta acá. Hemos luchado y casi perdido la vida en múltiples ocasiones. Pasamos de un simple auto a un enorme tanque en tan solo un par de minutos de video. Pero como todo lo bueno tiene que llegar a su fin, era momento de cumplir mi promesa. Era momento de usar el tanque. Así es como termina todo, ¿eh? ¿Cómo los voy a extrañar, zombies queridos? Igual no se van a salvar de que los recontra cague a tiros, ¿no? Pero... son un montonazo, pero... no sé si los voy a matar. No sé. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sí. Voy a volver. Y les voy a dar el último tiroteo. El último.
Bueno, ya está. Ya estás. Lamentablemente nos habíamos quedado hasta sin zombies por matar y decidí volver a casa, lo que significaba... Para vos que llegaste hasta el final del video, quiero darte las gracias, agradecerte un montón por verme hasta esta parte, por aguantar mis chistes, decirte que te quiero un montón, que te amo y que espero que hayas disfrutado esta obra de arte. Fue mucho tiempo ausencia mío en YouTube, pero estoy de vuelta, voy a seguir subiendo videos, así que nada, muchas gracias por verme, por aguantarme. Chao.